Buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente. Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su hogar, su salud, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, y me gozo y me plazco en poder estar detrás de esta cámara llevando la palabra de bendición hasta la comunidad de su hogar. Pues amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los discipulados que día a día el Señor pues nos va colocando en el corazón para que podamos transmitirlo al corazón de ustedes. En esta noche, amados hermanos, nuestro tema se titula Errando al blanco. ¿Qué quiere decir errar al blanco? ¿Sabe? Cuando nosotros estamos tirando un proyectil o algo para alcanzar un punto bien determinado y lo fallamos, eso es fallar a la práctica, fallar a la meta. Errando al blanco es cuando hay un propósito, hay una meta que tocar, que alcanzar, y entonces estamos pasando a lo lado y nunca podemos realmente tocar el punto de alcance, el punto pues de práctica. Y acontece eso en la vida cristiana. Acontece eso por muchas razones, por falta de conocimiento, por recibir la información incorrecta, por creer en el dogma incorrecto y muchas cosas, ¿verdad?, que hace de que no podamos darle al blanco, sino que estemos errando al blanco. Y por eso que he venido hace unos días en el discipulado glorificando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche no será diferente, porque hemos de glorificar a aquel que pagó un precio tan alto, para que nosotros pudiéramos tener vida en él. Y quiero empezar en esta noche con 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Y lo leemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártase de los tales. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ministrar, Señor, este discipulado bajo la dirección de tu Espíritu
Espíritu Santo, con el propósito, Señor, de glorificar a aquel que solamente merece ser glorificado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que en esta noche no sea yo piedra de tropiezo, sino de edificación para los oyentes y los que han de creer en el nombre de nuestro Señor y Salvador y gran Dios Jesucristo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por lo que tú vas a hablar en nuestros corazones en esta noche. Si alguno enseña otra cosa, y fíjese lo que dice después, y no se conforma, no está de acuerdo, no tiene que ver o no se relacione con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros necesitamos realmente, como lo dije anteriormente, saber si estamos en lo verdadero, tenemos que comparar lo que se habla con lo que habló Jesucristo. Tenemos que comparar lo que se habla a lo que hablaron los apóstoles de Jesucristo, que es el fundamento de los apóstoles. Entonces, si cualquier cosa que se enseña no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y conforme a la doctrina de la piedad, dice que tal enseñanza está envanecido. El que enseña tal cosa está envanecido, nada sabe y derrida acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Y cómo hace contiendas de palabras? Porque cuando alguien dice algo que no es, tiene que torcer la palabra. Y cuando se tuerce la palabra para acomodar la cosa que no es dentro de la verdad, hablando una media verdad, ¿qué acontece? Ocurre contiendas y de palabras, porque la palabra, al no ser tan clara como debe de ser, al no ser conforme a las cosas que el Señor Jesucristo ha enseñado, pues crea confusión, crea contienda, crea blasfemias, crea mala sospecha, crea toda clase de envidia y cosas que no tienen nada que ver con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos de conformarnos en lo que ha hablado el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho el Señor Jesucristo, lo que ha dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es lo que realmente transformará nuestra vida a la verdad de Cristo para salvación de nuestra alma. Si empezamos a creer a otra cosa, a cualquier otra cosa que se predique y que no vaya conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que no esté conforme a la piedad, lo mismo que recibimos como mensaje, que no sea conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que no sea conforme a la piedad, pues vamos a entrar en ese mismo concepto de envanecimiento, de ignorancia, de delirar acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Amados, ese mundo donde se predica la palabra que no esté conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que no esté, crea un mundo de confusión, un mundo de contienda. Nadie está realmente seguro si va a entrar en la vida con Cristo, porque no puedes entrar si la palabra que se habla no es palabra de vida. No podemos tener vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Que esos hombres que hablan esas cosas son hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. ¿Cómo así? Quiere decir que su entendimiento ha sido entenebrecido. Un entendimiento corrupto es un entendimiento entenebrecido, corrupto, privado de la verdad. O sea que no tiene acceso a la verdad. ¿Y qué hacen? Como no tienen acceso a la verdad, toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la palabra de Dios, apártate de los tales,
¿Por qué a veces nosotros seguimos aferrándonos a los que realmente nos seducen con palabras bonitas, pero que no esté conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nosotros nos aferramos a aquellos que hablan palabras que no estén ni siquiera conforme a la doctrina de la piedad? ¿Por qué? Porque a veces hablan de forma a que podamos sentirnos bien. Hablan de forma que no tenemos que realmente negarnos a la vida pecaminosa, sino simplemente nos sentimos bien. Nos hacen sentir bien en su forma de proceder, en su forma de hablar, palabras que, aunque no sean sanas palabras conforme a nuestro, pero del hecho de que me sienta bien, pues ahí estoy. Porque no me siento confrontado, no me siento desplazado de mi humanidad, de mi carnalidad, pues estoy bien. Pues déjame decirle, amados hermanos, si nosotros no apreciamos mejor las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y una doctrina que sea conforme a la piedad, vamos a hacer igual que lo mismo que nos están enseñando. Vamos a igual a aquellos que nos enseñan tales palabras. Porque lo que no podemos entender, amados hermanos, es que Dios le ha placido darnos el reino de Dios. Quiere decir que todo es nuestro por cuanto hemos creído en el Señor Jesucristo. Por cuanto hemos buscado el reino de Dios a través de Jesucristo y su justicia, todas las demás cosas nos han sido dadas como añadiduras. Todo nos pertenece por cuanto somos hijos y coherederos juntamente con Cristo. Pero fuera de Cristo no podemos tener nada. A veces, amados hermanos, pensamos que tenemos que alcanzar la cosa a través o por medio de un hombre. El hombre que Dios escoge para llevar su palabra, que sea profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista, que sea, es para perfeccionar a los santos. Quiere decir que nosotros, como ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nada somos. Por lo tanto, ninguno, y vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, versículo 21, ninguno puede gloriarse en otro hombre. No importa lo que sea, si es profeta, apóstol, si es pastor, si es maestro, si es evangelista, ninguno debe de gloriarse en otro hombre. Mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. No tienen que mendigar nada. Todo es desde el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo, del momento que yo creí en el Señor Jesucristo, todo ha venido a ser nuestro. Y mira lo que dice el apóstol Pablo para dar a entender que siendo él un apóstol de Jesucristo, siendo Pedro un apóstol de Jesucristo, que su nombre era Cefas, siendo Apolo un ministro del Señor Jesucristo, mira lo que dice Pablo. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que si no podemos entender que somos de Cristo, ciertamente vamos a tener que buscar a gloriarnos en los hombres. Lo único que debemos de hacer, amados hermanos, es honrar a los hombres de Dios, honrarlo, pero no gloriarse en ellos, porque todo es vuestro, todo. Entonces, ciertamente,
siendo nosotros de Cristo, lo que debemos de gloriarnos en Cristo y Cristo en nosotros. Porque Cristo no se glorió en ningún hombre, sino en Dios. Y Dios se glorificó en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros debemos de apartarnos de los tales. Y no solamente apartarnos de los tales, sino de guardarnos de ellos, de cuidarnos de ellos. Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y cuando se está hablando del cuerpo, está hablando del cuerpo del Señor, su iglesia. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y hay que entender, amados hermanos, que cuando dice la palabra que guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que nos quieren circuncidar, que nos quieren sujetar a ciertos comportamientos que nada tiene que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, o sea, lo que en obediencia, lo que en entrega le servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Yo más. Y empezó a dar una descripción el apóstol Pablo porque él puede gloriarse en su carne. Dice, bueno, circuncidado al octavo día, porque todos los hijos de Israel, todos los hebreos, al nacer, al octavo día de su nacimiento, tenían que ser circuncidados. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Todo lo que yo creía que era algo de bueno, algo de ganancia, algo de que gloriarme, algo que me daba cierta aceptación en medio de la sociedad, de los fariseos, de toda esa gente, lo que me daba una identidad, lo que me hacía aceptable entre mucha gente, lo que era para mi ganancia, dice, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Entonces, si nosotros realmente queremos entender que somos de Cristo y que todo lo que necesitamos es a Cristo Jesús, y todo lo que necesitamos para esta nueva vida es tener a un Cristo vivo dentro de nuestros corazones y no necesitando de nada ni buscar en glorificarnos en nadie, que sea Pablo, que sea Apolo, que sea Cefas o ningún otro discípulo o apóstoles de Jesucristo. En ninguna cosa podemos glorificarnos sino solo en Cristo Jesús, porque somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y luego dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es lo que queremos ganar? ¿Favor de los hombres? ¿Qué es lo que queremos ganar? Una buena posición delante de los hombres para gloriarnos en los hombres. Yo creo que la mejor posición que nosotros podemos tener es una posición en Cristo Jesús, donde tenemos una identidad en Él, una vida en Él.
Por lo tanto, hay que entender de que todas las demás cosas deben de ser representadas como basura por la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Si todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, yo voy a seguir hasta que yo pueda darle al blanco. Yo voy a seguir y voy a dejar todo lo que impide de que yo pueda darle al blanco, sino voy a seguir, voy a dar todo por basura porque lo que yo necesito es darle al blanco. Y mientras cargamos con tantas cosas, tantas dogmas de hombre, tantas enseñanzas de hombre, tantas mentiras y engaños, tantas fábulas de hombres, nunca vamos a poder darle al blanco. Vamos a estar errando, fallando al blanco. Hay que tener bien, por cierto, un convencimiento eterno de que Cristo es lo único que necesitamos en esta vida, en esta nueva vida. Dice, no lo que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú fuiste llamado en Cristo Jesús y serás llamado en Cristo Jesús. Lo único que nos puede dar una identidad verdadera delante de Dios es cuando nuestro llamado sea en Cristo Jesús. Porque de pronto, si no venimos con la identidad de vida delante de Dios, ciertamente va a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. Así que, versículo 15. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y eso es lo que no está aconteciendo. Otro siente otra cosa, otro siente hablar de otra cosa, otro siente venir con otra enseñanza, otra doctrina, que si no tiene que ver con Cristo es anatema. Es anatema porque está desviado del único propósito por el cual Cristo fue a la cruz, que fue sacrificado y fue crucificado para nuestra salvación. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz es para nuestra bendición. Otra enseñanza es para maldición. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que ha hablado el Señor Jesucristo. Tenemos que estar muy atentos a lo que hablaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo para estar seguros que estamos en lo cierto. No lo que hablan los hombres de su último siglo. No todos, por cierto, porque conozco ministros de Dios que tienen un corazón lleno del amor para las almas y predican lo que deben de predicar y se entregan de todo corazón
a la obra de nuestro Señor Jesucristo, dándole seguimiento a lo que Cristo empezó. Así como el apóstol Pablo. Entonces debemos de sentir una misma cosa, hablar una misma cosa, seguir una misma cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Atendiendo no a fábulas, sino a lo que habló el Señor Jesucristo. No a fábulas, sino lo que hablaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si lo que escuchamos por ahí no está en la boca de los apóstoles, si lo que escuchamos por ahí no está en la boca del Señor Jesucristo, deséchalo, pero rápido. Y apártate de los tales, porque no están para provecho suyo, sino para provecho de sí mismo. Lobos rapaces. Porque lo que no entendemos, que esas personas que hacen esas cosas ya han despreciado, han menospreciado al Señor Jesucristo. No le están dando, el que no le dé el lugar que le pertenece al Señor Jesucristo, lo está despreciando. Y Isaías habló de eso. Isaías habló de eso en el capítulo 53, versículo 3, y lo dijo de esta manera, literal, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y cualquier enseñanza y doctrina que se predica y que no vaya conforme es desestimar lo que Cristo hizo en la cruz. Y todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, todo lo que no acepta esa luz, está propenso a condenación. Y si estamos siguiendo una luz extraña, un fuego extraño, una enseñanza extraña, también estamos propensos a condenación. Pues tenemos que estar muy atentos a que lo que se habla por ahí tiene que llevarnos a Cristo, tiene que llevar nuestro corazón a amar, a adorar a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. No debemos de glorificarnos en ningún hombre, quiere decir no debemos de adorar a ningún hombre. No debemos debemos simplemente de honrar a aquellos que Dios ha puesto como ministro para santificar al pueblo. Amén. Dice Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí despreciaron, desestimaron, menospreciaron al Señor Jesucristo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace obras malas siempre prefieren algo que adorne sus malas obras. Siempre prefieren algo donde se sienten bien en sus malos comportamientos, donde no se sienten confrontados, donde no se sienten redarguidos, donde no se sienten nada. Porque pueden seguir viviendo carnalmente y creyendo a toda clase de fábula que lo acomoda en su carne. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora te preguntaría, ¿por qué no se predica tanto a Cristo? Porque lo desnudaría a cualquiera que no esté haciendo la cosa correcta. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Y voy cerrando. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, amados hermanos en Cristo Jesús,
no habéis aprendido así a Cristo. Nuestra semejanza, nuestro comportamiento, nuestra identidad debe de ser en Cristo Jesús. Y todo lo que hemos aprendido debe de relacionarse con Cristo. Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos como el apóstol Pablo, que echó todo por basura. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, muchas gracias por su sintonía. Que la paz, la gracia, el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan una buena noche y sean todos bendecidos.